Ok, muy buenas tardes alumnos. Hoy día vamos a hablar acerca de los poliedros convexos. Básicamente vamos a hablar a partir de ahora de los sólidos geométricos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a referirnos a lo que es un poliedro convexo. Es aquel sólido geométrico formada por regiones, en este caso poligonales, regiones planas poligonales. Más adelante vamos a estudiar lo que son las pirámides, los prismas, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes observarán en la pizarra, hay un sólido geométrico y observarán de que estas superficies son regiones poligonales. ¿Qué mejor, alumnos? De que vamos a determinar, correcto, para formar un poliedro convexo solo necesitamos a partir de 4 regiones. Y es evidente que nosotros debemos de determinar los elementos de un poliedro convexo. Por ejemplo, a ver, empezamos. Este puntito de acá, que es la intersección de estas dos líneas, se le va a llamar vértice. A partir de ahora, a estos puntos se le llama vértice, ¿correcto? Ahora, este segmento, esta línea que intersecta dos caras, se le va a llamar arista. Arista, jovencitos, arista. Ahora, esta superficie plana se le va a llamar cara. Así es, cara. La distancia o el segmento que tiene por extremos dos vértices opuestos, diagonal del poliedro. Por supuesto, en esta cara inferior también va a haber otra diagonal, y se la llamará diagonal de la cara. ¿Por qué es importante saber los elementos? Básicamente porque en este tipo de ejercicios nos van a pedir lo siguiente. En el sólido, en el poliedro, determine cuántas diagonales puedo trazar en dicho poliedro. Determine cuántos vértices puedo ubicar en dicho poliedro. O cuántas aristas tiene dicho poliedro. O de repente cuántas caras tiene dicho poliedro. Por eso es importante saber cada elemento y dónde está ubicado en el sólido geométrico. Es evidente de que nosotros vamos a clasificar a los poliedros convexos. Hay que recordar antes de eso, nosotros vamos a referirnos básicamente a los poliedros convexos. Existen dos tipos de poliedro, poliedro convexo y poliedro no convexo. Las fórmulas que ven aquí, dirigidas a los poliedros convexos. Entonces, vamos a clasificar. La forma de clasificar a estos poliedros va a depender de cuántas caras tiene dicho poliedro. Por ejemplo, si tiene 4 caras, se le va a llamar tetraedro. Si tiene 5 caras, se le va a llamar pentaedro. Si tiene 6 caras, se le va a llamar hexaedro. Si tuviera 20 caras, icosaedro. Muy bien, icosaedro. Lo máximo son alumnos, ¿ah? Muy bien. Entonces, no se vayan a olvidar de que cada vez que quiero clasificar a los poliedros, depende de la cantidad de caras. Ok, alumnos, ahora sí, como les dije al principio, la idea principal es determinar cuántas aristas, cuántas caras, cuántos vértices tiene dicho sólido. Y para eso nos vamos a ayudar de algunas fórmulas. Por ejemplo, el tema de poliedro siempre está asociada a un teorema muy importante, llamado teorema de Euler. Y en este caso nos dice, si yo sumo el número de caras más el número de vértices, es igual al número de aristas más 2, ¿correcto? El famoso teorema de Euler. Ojo, alumnos, que el teorema de Euler se va a cumplir generalmente en todos los poliedros convexos, ¿correcto? Fórmula aplicada a los poliedros convexos. A los poliedros no convexos no se aplica mucho, no se cumple. Hay un grupo de poliedros no convexos que no se cumple. Hay que tener cuidado eso en la teoría. ¿Ok? Pero también nos van a pedir calcular la suma de las medidas de todos los ángulos interiores de las caras del poliedro. Esa suma de los ángulos interiores de las caras sería 360 multiplicado por la cantidad de vértices menos 2. Recuerden, en este caso el valor de C es número de caras, V, número de vértices, A, número de aristas. Para este caso, V es el número de vértices, ¿correcto? Suma de los ángulos interiores, de las medidas de los ángulos interiores de las caras. Podemos calcular cantidad de aristas. ¿Cuántas aristas podemos determinar? Y esa es una fórmula general. Te explico. Sea el poliedro el que está formado por A caras triangulares, B caras cuadrangulares y C caras pentagonales.
Te van a dar esto de dato y la forma de calcular el número de aristas sería de esta manera. Coloca los coeficientes multiplicado por la cantidad de lados que tiene dicha cara. Si fuera triángulo, por 3, cuadrilátero, por 4, pentágono, 5, y así sucesivamente. Y todo eso lo dividimos entre 2. Alumnos, esta fórmula lo vamos a ver específicamente en un ejemplo numérico. Y por último, número de diagonales. Estas diagonales que observas se puede calcular. ¿De qué manera? Con el producto del número de vértices menos número de vértices menos 1 sobre 2 menos el número de aristas menos el número de diagonales de las caras. Ok, alumnos, esta es la parte de teoría, algo básico, y vamos a empezar con la solución de cada problema del libro. Empezaremos con el problema número 1, que nos dan proposiciones para marcar verdadero o falso. En este caso, en la primera condición, nos dice, en la primera expresión dice, a ver, en todos los poliedros se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Falso. Hay que recordar que hay dos tipos de poliedro, el convexo y el no convexo. Estas fórmulas para el poliedro convexo. Y hay fórmulas que no se cumplen para el poliedro no convexo. Muy buena pregunta. El alumno me dice, profesor, ¿y cuáles son los poliedros no convexos donde no se cumple eso? Bueno, generalmente son estos poliedros llamados poliedros con hueco, ¿no? Por ejemplo, así, miren esto, como si fuera de esta manera. Ya. Estos son los poliedros no convexos. Y si tú comienzas a sumar las caras, los vértices y las aristas, y le aplicas la fórmula, no se va a cumplir. Entonces, a ese tipo de poliedros no se cumple. Es por ello de que solo se cumple en los poliedros convexos. Por lo tanto, la proposición número 1 es falsa. ¿Correcto? Aquí esta fórmula se aplica solo para poliedros convexos. Ya está, convexos. Muy bien. Ya está. En la proposición número 2 es lo siguiente. Nos dice, a ver, para formar una superficie poliédrica necesito 4 caras como mínimo. Por supuesto, 4 caras. Esto es por teoría es verdadero. Por teoría es verdadero. Verdad. ¿Correcto? Verdad. Aquí la primera proposición va a ser falso, ¿no? Porque me dicen todos los poliedros. Falso. Solo para poliedros convexos. Y por último, hay una manera de reconocer los poliedros convexos. Y esa manera es haciendo el siguiente trazo. Alumnos, agarras una recta y vas a disecar. En este caso, vas a pasar una recta por dicho poliedro. Si ves que pasa por 2 puntos de la superficie, se le va a llamar poliedro convexo. Y esa es la manera, de repente, más fácil de determinar o reconocer poliedros convexos. Entonces, la tercera proposición es verdad. Proposición verdadera. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, alumnos, vamos a calcular, en este caso me piden calcular el número de diagonales del poliedro. ¿Cuál es el dato del ejercicio? De que el poliedro está formado por 6 caras cuadrangulares y 8 caras triangulares. Entonces, lo haremos paso por paso, ¿les parece? Paso número 1, calcular el número de caras. Alumnos, ¿sabes lo que tienen que hacer para calcular el número de caras? Sumar los coeficientes. 6 más 8. 6 más 8, ¿cuánto es? 14. Entonces ya tenemos calculado el número de caras. ¿Correcto? Ahora el paso número 2. Lo que vamos a calcular en el paso número 2, el número de aristas. Listo. Ahora sí, jovencitos, alumnos, ¿se acuerdan de esta fórmula? Es una aplicación directa de esa fórmula y lo vamos a aplicar con ejemplos numéricos. Por ejemplo, agarras una recta horizontal de esta manera, colocas los coeficientes, ¿correcto? O 6 y 8, y adivina qué vas a colocar en el de paréntesis. Primero les vas a determinar. A ver, tiene 6 caras cuadriláteras y 8 caras triangulares. Entonces lo que vas a colocar es número de lados de las caras. Si es un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene?
4. Si es un triángulo, 3. Nunca te vayas a olvidar que lo tienes que dividir entre 2. A ver, 6 por 4 más 3 por 8 entre 2. Muy bien. El valor del número de aristas, 24. Entonces ya tenemos el segundo elemento. Caras y aristas, segundo elemento. Partimos de lo siguiente. En este caso, propuesta 3. Cálculo del número de vértices. El número de vértices. ¿Y cómo calculamos el número de vértices? Es facilísimo, el famoso teorema de Euler. Número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Jovencitos, lo único que tienes que hacer es reemplazar. ¿Cuántas caras tiene? 14. Más número de vértices. ¿Cuántas aristas tiene? 24 más 2. En este caso, tú resolviendo esta ecuación, el número de vértices es igual a 2. Entonces ya tenemos